Hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a este encuentro del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito. El día de hoy vamos a conversar sobre el taller bíblico número 10, que está dedicado a un estudio de los personajes, de los contextos, de los hechos, de los sucesos que rodean la construcción, la elaboración, la edición del Nuevo Testamento. A este taller le hemos titulado justamente Hechos y personajes del Nuevo Testamento. Está dividido en tres grandes partes. La primera está dedicada al contexto histórico y literario del Nuevo Testamento. Y luego este primer gran tema está organizado o subdividido en 6 pequeños temas presentados con una metodología de trabajos en grupo. El segundo tema grande del folleto número 10 está dedicado al contexto cultural del Nuevo Testamento e igualmente está subdividido en 6 pequeños trabajos en grupo y cada uno dedicado a un aspecto del contexto cultural del Nuevo Testamento o de los primeros cristianos en el primer siglo. Y finalmente, el tema 3 está dedicado a los orígenes de la Iglesia. Hemos dividido el período en el que la Iglesia cristiana o el cristianismo en general surge, lo hemos dividido en 6 etapas. Y cada una de estas etapas, que corresponde a un periodo de tiempo, la hemos presentado igual con una metodología de trabajos en grupo. Este taller, además de brindarnos muchas informaciones para comprender el mundo de los cristianos, sus conflictos, sus tensiones, sus decisiones, su evolución, nos brinda también la oportunidad de comprender el texto del Nuevo Testamento y nos da pistas para reinterpretarlo o para acceder a la intención de los autores del Nuevo Testamento. Espero que este texto y este encuentro de hoy les sea de mucha utilidad. Y vamos a comenzar. El tema 1, como decía, está dedicado a los contextos históricos y literarios. Sucede en el Nuevo Testamento lo mismo que con una persona. Todo lo que nos rodea, todo lo que sucede a nuestro alrededor incide, repercute definitivamente en cómo pensamos, en cómo vivimos, incluso en cómo vivimos nuestra propia fe, nuestra educación, nuestra posición socioeconómica, el lugar geográfico donde vivimos, nuestra edad, nuestro género, nuestras condiciones sexuales o culturales, de salud y mucho más los sucesos de tipo económico, político, social en los que vivimos. A veces no somos conscientes de estos contextos, pero que ellos influyen en lo que nosotros somos, no podemos discutirlo. No quiero decir que somos marionetas de los contextos. No quiero decir que el ser humano no tenga la capacidad de ejercer su libre autonomía y de reflexionar sus contextos y actuar en consecuencia a favor de ellos, en contra de ellos, etc. El ser humano siempre será una persona con una capacidad de elegir, de decidir y de actuar con sus propias motivaciones, sus propios intereses o a partir de su propia reflexión. Pero bien, en todo caso ahora no nos preocupa el problema antropológico o el problema sociológico. Lo que yo quiero decir es que para comprender a una persona, e igualmente para comprender un texto, es fundamental comprender los contextos en los que esto surge. Es esencial. Muchos errores se han cometido a la hora de leer la Biblia, a la hora de acceder al sentido y al mensaje que el autor le quiso dar a su texto, por no comprender o por no tener presente los contextos que el autor y sus destinatarios estaban viviendo.
Esta es una gran intención que nos guía en este taller número 10. El contexto histórico del Nuevo Testamento es bastante complejo. Definitivamente es para algunas personas un enredo, porque se dan sucesos de tipo político, de tipo militar, de tipo cultural. Actúan actores de carácter internacional, de carácter local, en Palestina, en Siria, en Turquía, en Grecia o en Roma, que marcan el rumbo que va a seguir la vida de los cristianos y también la redacción del Nuevo Testamento. Pero nosotros lo hemos dividido este periodo en tres grandes etapas. Antes de decirles cuáles son, quiero anunciarles o quiero adelantarles que el cristianismo prácticamente evoluciona en la segunda mitad del siglo I, a partir de la muerte y la resurrección de Jesús hasta los primeros años del siglo II, los años 100, tal vez 105, tal vez 120. En este periodo aproximadamente de 80 a 90 años, surge el cristianismo, evoluciona, va madurando en medio de conflictos internos y conflictos externos. Va cambiando, va reflexionando, va variando incluso al ritmo de su expansión en medio de pueblos desconocidos con formas distintas de pensar, de sentir, de vestirse, de comer, de hacer el amor o de hacer la guerra, de pueblos distintos al pueblo judío, donde surge originalmente el cristianismo. En este periodo de 70 a 90 años o de 80 a 90 años, se dan importantes sucesos que estremecen el mundo antiguo y afectan directamente al pueblo judío, al pueblo de Israel y tangencialmente o directamente al grupo de los cristianos que en principio eran parte del pueblo de Israel. Bien, estos 70 a 90 años, les decía, los podríamos dividir en tres grandes etapas. La primera etapa va desde la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, o deberíamos decir, desde el aparecimiento de ese grupo de hombres y mujeres que dicen que le han visto y oído, que le han experimentado, exaltado por el Padre a su diestra y presentado para ellos como el Mesías y Señor, hasta los años 40. Entonces, esta primera etapa es de aproximadamente 10 años, una década. Digamos desde los años 30 hasta los años 40. La segunda etapa es de los años 40 hasta los años 70, un poquito más amplia, más larga que la etapa anterior. Entonces, en estos 30 años, los cristianos van a tomar decisiones sumamente fuertes. Y en medio de estas decisiones va a comenzar a surgir el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. La tercera etapa sería desde la década de los 70 hasta finales de este siglo I, los años 100, o para algunos historiadores o biblistas, hasta los primeros años, quizá la primera década del siglo II, los años 100, 110. Más o menos. 100, 110, periodo en el que se termina de escribir el Nuevo Testamento, o más bien periodo en el que se escribe el último texto que los cristianos aceptarán como palabra de Dios inspirada o revelada. No quiero decir que el canon del Nuevo Testamento se reconoce y se cierra a principios del siglo II o finales del siglo I. Lo que quiero decir es que el libro del Apocalipsis, que es el último en ser reconocido por los cristianos un poco más adelante como texto inspirado y revelado, se escribe en este momento. Muy bien, veamos con un poco más de detenimiento estas tres etapas.
La primera, recuerden ustedes, iba desde la muerte y resurrección de Jesús, desde el testimonio de los primeros cristianos o de los primeros testigos de Jesús de Nazaret hasta los años 40. Estamos hablando entonces de una década. Quiero que quede una cosa muy clara. En este momento no podemos hablar de cristianismo y no podemos utilizar propiamente el término cristianos. Las dos palabras no existen. Estas dos, de origen griego, surgirán en la siguiente etapa. Por el momento, solamente podríamos hablar del grupo de seguidores de Jesús de Nazaret o del movimiento de Jesús de Nazaret. En su gran mayoría, posiblemente desde el principio, todos eran de origen judío. Judío en sentido étnico, judío en sentido cultural y judío en sentido religioso. Estos primeros seguidores de Jesús seguían siendo judíos. Y siendo judíos, viviendo la fe de Israel, viviendo las prácticas religiosas, las costumbres y las tradiciones del pueblo de Israel, vivían su fe centrada en la persona de Jesús de Nazaret, a quien entendían como el Mesías esperado por Israel. Este movimiento judío se organizaba en pequeñas comunidades en un ambiente campesino, tribal, rural, con fuerte importancia a la familia, a los lazos de sangre, a la tierra, al trabajo común, a la distribución común de los alimentos o de las propiedades o de los bienes. En medio, como decía hace un momento, de las tradiciones, costumbres y fe del pueblo de Israel. Sin embargo, este movimiento de Jesús dentro del judaísmo ciertamente parece que se presentó en oposición a las corrientes judías hegemónicas, es decir, las predominantes, las que estaban en el poder político, económico e incluso militar del Israel del siglo I. Bueno, quizá esto que estoy diciendo les está tomando a alguien de sorpresa, y es que hay que entender que el judaísmo no era uno solo. El movimiento de Jesús no es el único movimiento judío dentro del gran Israel. Habían varios tipos de judaísmos: el judaísmo celote, el judaísmo esenio, el judaísmo fariseo, el judaísmo saduceo, el judaísmo de los bautistas, el judaísmo samaritano, el judaísmo galileo, el judaísmo transjordano, en fin. Repito y quiero enfatizar, el judaísmo no es monolítico. Pero hay una corriente judía, hay un grupo, podríamos utilizar la palabra secta, aunque es bastante fea y resulta a veces ofensiva. Hay un grupo, hay un movimiento o hay una secta judía que controla las instituciones religiosas, sociales, económicas y que gozan del apoyo de los invasores romanos. El movimiento judío de Jesús de Nazaret, que posiblemente así era entendido o denominado, se presenta en oposición a este judaísmo hegemónico, oficial, ortodoxo, que está del lado de las autoridades y que sostiene las instituciones que controlan el país. Por esta misma razón, o este pequeño detalle, parece que hace que el movimiento de Jesús de Nazaret sea visto con simpatía, sea visto con un cierto optimismo, y esto es debido a que en el Israel de esta década o en el Israel del siglo I es muy fuerte el sentimiento antirromano y el sentimiento en contra del judaísmo oficial, hegemónico, prorromano o cómplice de los invasores romanos.
Posiblemente, y no lo digo con duda, sino por dejar abiertas ventanas, posiblemente la misma forma que Jesús tenía de comprender la fe judía hacía que sus seguidores sean bien vistos o sean recibidos con simpatía, principalmente entre las clases sociales o los grupos sociales más marginados y excluidos, que por cierto era pues prácticamente del 60 al 80% de la población de Israel. Bien, una serie de condiciones hacían en todo caso que el movimiento de Jesús, primero, sea visto como un movimiento de oposición, de resistencia y de crítica al judaísmo oficial prorromano, saduceo, centrado en el Sanedrín y el sumo sacerdocio, y también como un movimiento de aporte, de apoyo, de resistencia, de sostenimiento de clases sociales marginadas y excluidas del Gran Israel. Y además, otra condición u otra forma en que se le veía al movimiento de Jesús, por lo cual gozaba de simpatía, es que estaba muy cercano a ciertos grupos humanos profundamente adoloridos, excluidos, marginados, empobrecidos, lo cual le caracteriza al movimiento cristiano y no tanto al resto de movimientos judíos. Bien, esta sería posiblemente la primera gran etapa de el contexto histórico y literario. Para terminar y dar paso a la siguiente etapa, quiero recordar que en este momento no existe el Nuevo Testamento. Las bases de lo que luego se pondrá por escrito está en la mente y en el corazón de esta gente. Ciertamente, no muchos de ellos conocieron a Jesús de Nazaret, lo vieron y lo oyeron o le acompañaron en su vida pública. Pero tanto el testimonio de los testigos oculares como aquellos que vieron a Jesús de Nazaret es mantenido en la mente y en el corazón de estas comunidades del movimiento de Jesús. Esta memoria es reflexionada, es cantada, es meditada, transmitida verbalmente en comunidad, en medio de las costumbres y tradiciones judías. Esta memoria, ya sea la de los testigos oculares de Jesús o ya sea la del testimonio de fe de los primeros cristianos a los cristianos siguientes que no conocieron a Jesús, servía para poder vivir mejor, para cumplir lo que ellos creían era el proyecto de Dios revelado en Jesús, que era el de ser un nuevo Israel, un nuevo pueblo de Dios. Por favor, fíjense, en esta primera etapa, el proyecto de Jesús de Nazaret no se entiende como abierto al mundo, sino dirigido a Israel. Y podríamos afirmar, para concluir esta primera etapa, que la expresión reino de Dios que se plasma en una nueva forma de ser Israel, un nuevo pueblo de Dios, es lo que se vuelve central y clave para comprender la fe de estos primeros seguidores de Jesús de Nazaret.